causa-efecto. No, en la enfermedad es causa-defecto. Esa es la manera como nosotros debemos verdaderamente analizar las distintas enfermedades. Causa-defecto. Venimos de lo funcional, de lo normal, para tener un desequilibrio que lo estudia la fisiopatología, y entonces por cuestiones culturales caemos que debemos utilizar fármacos, técnicas quirúrgicas para poderlos corregir. No siempre. De esa fisiopatología, de la manera como nosotros, el organismo responde con una enfermedad, regresa a lo funcional, regresa a lo que es normal. Por lo tanto, no es una causa-efecto, sino una causa-defecto que tiene que regresar a lo normal. Así como hay un CrossFit, o sea, un entrenamiento cruzado deportivo para tener lo mejor de cada actividad, disminuyendo los riesgos de lesión, también nosotros tenemos metaanálisis cruzados para poder comprender verdaderamente dónde están las causas de las enfermedades. Y en lo que respecta a un traumatólogo, ortopedista, especialista en medicina deportiva y el movimiento, dónde se sitúa el dolor y sobre todo el dolor crónico. Porque si no comprendemos verdaderamente la causa, estamos mal. Cuando hacemos un cruce en términos científicos, entonces yo vengo y agarro las mejores publicaciones de metabolismo, agarro las mejores publicaciones de traumatología, agarro las mejores publicaciones de endocrinología, de inmunología, etc. Y entonces nos perfilamos hacia una verdadera causa y no estamos haciendo asociaciones estadísticas, porque ahí justamente nos equivocamos. Entonces, cuando nosotros decimos de que, y tenemos más de 15 años manifestando lo que decimos, que son los estados de hiperglicemia, es la glicemia que libera la insulina, la causante fundamental de la gran mayoría de las enfermedades degenerativas, incluyendo la artrosis. Esa artrosis que tanto te preocupa de las articulaciones es porque es así. Ahora, ¿dónde está la conexión? El traumatólogo es difícil que haga esa conexión entre una hiperglicemia, o sea, la cantidad de hidratos de carbono que te consumes, y cómo es que se genera ese proceso degenerativo en las articulaciones. Es verdad, son procesos bioquímicos, pero es que somos médicos integrales que evaluamos al ser humano justamente. Cuando nosotros tenemos una hiperglicemia, se dispara, tenemos una glicemia, porque estás comiendo cualquiera de los hidratos de carbono, sepan dulces o sepan salados. Acuérdate que lo que yo digo que sepan salado es un arroz. En el arroz no sabe tan dulce, es una trampa. La pasta no sabe tan dulce, es una trampa. El pan no sabe tan dulce, es una trampa. Ahí hay enormes cantidades de hidratos de carbono y crees que no te estás comiendo hidratos de carbono porque no sabe dulce. Y lo que sabe dulce es obvio. Ese aumento de glucosa cada vez que tú te comes el pancito, o que te metes una cucharada de arroz, aumenta la glucosa en la sangre y libera la hormona de la insulina. La insulina su principal función es meter la glucosa dentro de las células, pero eso tiene una tolerancia. En las células que yo miro de las articulaciones como traumatólogo, tiene una tolerancia. Hay una serie de receptores que dicen ya no puede entrar más glucosa, sobre todo las de una membrana que se llama la membrana sinovial, que es la membrana a la que libera ese líquido sinovial, ese líquido que te han sacado 1000 veces de la rodilla. Claro, si es por un evento traumático es porque se irritó. ¿Y qué pasa cuando no es un evento traumático, cuando no es un golpe, un sobreuso, un mal uso? ¿Cómo es eso que está ese líquido allí? Porque tenemos un proceso inflamatorio, pero eso no se queda allí. El punto es que ese líquido que sale a la articulación no es un líquido de calidad. El cartílago es el único tejido que no se nutre por sangre. No le llega sangre. Cuando nosotros estamos operando una artroscopia y observamos un cartílago y el cartílago se está desprendiendo, él se desprende y no sale sangre, porque él no se nutre por sangre, entonces se nutre por inhibición. Y la célula que genera esa estructura
del cartílago hialino y de los fibrocartílagos que están en las articulaciones es una célula única, o es un condroblasto o es un fibroblasto, dependiendo del sitio en donde esté, única, y produce nada más y nada menos que la proteína más importante que tiene el ser humano, porque es la que da estructura, que son las fibras colágenas, es el colágeno. Y además de eso, estructura unas proteínas, unas glicoproteínas que las une con algunos azúcares, es verdad, para que absorba agua, de tal manera de hacerla turgente. Pero las células no son totalmente iguales dependiendo de la capa en donde esté del cartílago. Es interesante. En las capas superficiales, pues bueno, tiene unas características determinadas, mucho más redondas, y en las capas mucho más planas, y en las capas más profundas son unas células mucho más redondas y todas producen una fibra colágena. Esas sustancias inflamatorias que van a la articulación liberan una serie de proteínas que desestructuran la fibra colágena, las rompen. Son enzimas catabólicas que las rompen, y entonces nosotros encontramos fragmentos de lo que tendría que ser una estructura uniforme, que son los cartílagos. En términos generales, eso es lo que crea una hiperglicemia. Por eso, cuando yo te doy el tips que vamos a tratar de no llegar a una artroscopia, y mira que mi trabajo es hacer artroscopia a quien haya que hacérsela. Mi trabajo es operar a través de orificios mínimos, de abordajes pequeños y curarte. Pero ¿qué es lo que hago? Estimulo el cartílago para que pueda esa célula formar cartílagos nuevos, buscando sacar de la articulación esas sustancias proinflamatorias que muchas veces son productos de esa hiperglicemia. Pero eso es a nivel articular. La diabetes tipo 3 es la que genera el Alzheimer y la demencia senil. Qué controversial es, ¿verdad? Tantos años diciendo que no debemos consumir hidratos de carbono. Tan sencillo que pudiera ser y tan económico. Soy el doctor Luis Romero. Café sin azúcar, lógico.